Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que nuestra mente no puede explicar. Cosas que vemos pero que preferimos olvidar, que escuchamos pero que fingimos no haber oído. Los que trabajamos de noche, los que recorremos caminos solitarios cuando el resto del mundo duerme. Sabemos que la oscuridad esconde secretos que es mejor no descubrir. Esta historia que voy a contarles no es ficción. Es lo que me pasó a mí, Roberto, camionero de Guadalajara, durante mis años manejando por las carreteras de Jalisco. Lo que van a escuchar los va a hacer dudar de todo lo que creían saber sobre la realidad. Pero les pido que me crean, porque después de lo que viví, ya no puedo dormir en paz. Mi nombre es Roberto y llevo 15 años manejando trailers por todo México. Soy de Guadalajara, pero mi trabajo me lleva por todas partes. Durante años pensé que había visto de todo en las carreteras. Accidentes terribles, personas desesperadas pidiendo ayuda, animales extraños cruzándose en la madrugada. Pero nada me había preparado para lo que comenzó a pasarme hace 6 meses. Todo empezó cuando me asignaron una nueva ruta. Tenía que llevar mercancía desde Guadalajara hasta un pueblo pequeño llamado San Miguel de las Flores, allá por la sierra. Era un trabajo nocturno. Salía todos los martes a las 10 de la noche y llegaba al pueblo como a las 3 de la mañana. El camino era solitario, puras curvas serpenteando entre cerros y bosques. Durante el día seguramente era bonito, pero de noche se volvía inquietante. Las primeras semanas todo fue normal. Manejaba escuchando música, parando de vez en cuando para estirar las piernas y tomar café. El pueblo era tan chico que casi no había donde descargar a esas horas, así que tenía que esperar hasta las 6 de la mañana para hacer mi entrega. Me quedaba en la cabina durmiendo un rato, o caminando por las calles vacías para matar el tiempo. Fue en mi 4ª semana cuando la vi por primera vez. Iba manejando por una parte especialmente oscura del camino, donde los árboles se juntan arriba formando como un túnel. Los faros del tráiler apenas iluminaban unos metros adelante. De repente, vi una figura parada a un lado de la carretera. Era una mujer, vestida con un vestido blanco que brillaba un poco bajo la luz de la luna. Tenía el brazo extendido, pidiendo aventón. Mi primera reacción fue frenar. En esos caminos solitarios, si alguien necesita ayuda, uno no puede simplemente seguir de largo, pero algo me hizo dudar. La mujer estaba completamente inmóvil, como una estatua. No se movía para esquivar las piedras que levantaban mis llantas. No parpadeaba con la luz de los faros. Era como si fuera parte del paisaje. Aún así, paré el tráiler a unos metros de donde estaba ella. Bajé la ventana y le grité: ¿necesita ayuda, señora? Ella se acercó caminando despacio. Ahora que estaba más cerca, pude ver que era joven, tal vez de unos 25 años. Tenía el cabello largo y negro, la piel muy pálida. Sus ojos eran lo más extraño, completamente negros, sin que se viera el blanco. Me sonrió, pero esa sonrisa me hizo sentir un frío en el estómago. ¿Me lleva al pueblo?, me preguntó con una voz muy suave, casi como un susurro. Sí, súbase, le dije, aunque algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Ella subió por el lado del copiloto con movimientos muy lentos y elegantes. Se sentó sin hacer ruido, con las manos sobre el regazo. Olía raro, como a tierra húmeda y flores marchitas. Durante todo el camino no dijimos ni una palabra. Yo trataba de concentrarme en manejar, pero de vez en cuando la veía de reojo. Ella miraba hacia el frente, sin parpadear, con esa sonrisa extraña que no se le quitaba de la cara. Sus manos eran muy blancas, casi transparentes, y parecían más frías que el resto de su cuerpo. Cuando llegamos al pueblo, ella me dijo: «Aquí está bien», y se bajó frente a una casa pequeña con las ventanas cerradas. La vi caminar hacia la puerta,
Pero no toqué ni entré. Se quedó parada ahí hasta que yo arranqué y seguí mi camino. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos completamente negros y esa sonrisa que parecía saber algo que yo no sabía. La semana siguiente, el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, ahí estaba ella otra vez. Esta vez no dudé tanto. Paré y la recogí. El viaje fue igual que la vez anterior. Silencio completo, olor extraño, esa sensación de que algo no estaba bien. Pero cuando llegamos al pueblo, me pidió que la dejara en un lugar diferente, frente a la iglesia. Otra vez la vi caminar hacia el lugar, pero no entrar. Se quedó parada hasta que me fui. Esto siguió pasando semana tras semana. Siempre la misma mujer en el mismo lugar, pidiendo aventón al pueblo. Pero cada vez me pedía que la dejara en un lugar diferente. La farmacia, la escuela, el mercado, la presidencia municipal, y siempre hacía lo mismo. Caminaba hacia el lugar pero no entraba. Se quedaba parada como esperando a que me fuera. Al principio pensé que tal vez era una mujer del pueblo que tenía algún problema mental, que por eso actuaba tan raro. Pero después empecé a notar otras cosas extrañas. Por ejemplo, nunca la veía respirar. Su pecho no se movía para nada. Y sus pies, cuando caminaba, no hacían ruido sobre el pavimento. Pero lo que más me inquietaba era que parecía conocer perfectamente el pueblo. Sabía exactamente dónde quería que la dejara cada vez, pero nunca entraba a ningún lugar. ¿Qué hacía parada ahí en la calle hasta que yo me iba? Después de 2 meses recogiendo a la misma mujer, decidí que tenía que saber qué estaba pasando. Mi curiosidad era más fuerte que mi miedo, aunque cada encuentro me dejaba con una sensación horrible en el estómago que duraba días. La siguiente semana, cuando ella se bajó frente al banco del pueblo, no me fui como siempre hacía. En lugar de eso, apagué el motor y bajé del tráiler. Me escondí detrás de unos carros estacionados y la observé. Como siempre, ella caminó hacia el banco pero no entró. Se quedó parada frente a la puerta cerrada por unos 5 minutos. Después, para mi sorpresa, empezó a caminar hacia la salida del pueblo, hacia el monte que estaba detrás de las últimas casas. La seguí manteniendo mi distancia. Ella caminaba muy despacio, pero con pasos seguros, como si conociera perfectamente el camino. No volteaba hacia atrás ni parecía preocuparse por hacer ruido. Yo, en cambio, trataba de caminar en silencio, escondiéndome detrás de árboles y rocas. El sendero subía por la montaña, entre pinos y robles. La luna estaba casi llena esa noche, así que podía ver bastante bien sin necesidad de linterna. La mujer del vestido blanco se veía como un fantasma flotando entre los árboles. Caminamos como por media hora monte arriba. Mis piernas ya estaban cansadas y empezaba a preguntarme si no era mejor regresarme. Pero justo cuando estaba pensando en dar la vuelta, la mujer se detuvo en un claro del bosque. Era un espacio circular rodeado de árboles muy altos. En el centro había un montón de piedras, como un altar primitivo. La mujer se acercó a las piedras y se quedó parada ahí, completamente inmóvil. Me escondí detrás de un árbol grueso y observé. Durante varios minutos no pasó nada. Ella simplemente estaba ahí, mirando hacia las piedras. Empecé a pensar que tal vez estaba loca, que venía aquí a rezar o a hacer algún ritual extraño. Pero entonces empezó a pasar algo que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. La mujer comenzó a cambiar de forma. Al principio pensé que era mi imaginación, que la luz de la luna me estaba jugando trucos. Pero no. Su cuerpo empezó a encogerse, su espalda se curvó, sus brazos se hicieron más cortos. El vestido blanco desapareció como si se lo hubiera tragado su propia piel. Lo que vi después me hizo caer de rodillas del susto. Donde antes había estado la mujer, ahora había un animal grande, del tamaño de un perro pastor alemán, pero con características que no correspondían a ningún animal que hubiera visto. Tenía el cuerpo cubierto de pelo negro y áspero, las patas traseras eran más largas que las delanteras, y la cabeza era demasiado grande para su cuerpo. Pero lo más terrible eran los ojos. Seguían siendo completamente negros, los mismos ojos de la mujer. La criatura empezó a olfatear el aire.
y después se puso a caminar en círculos alrededor del altar de piedras. De su hocico salían unos sonidos extraños, como gemidos pero más graves, más amenazantes. Me quedé paralizado detrás del árbol, tratando de no hacer ningún ruido. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que la criatura lo iba a escuchar, pero ella parecía concentrada en lo que estaba haciendo alrededor de las piedras. Después de unos minutos, la criatura se alejó del altar y empezó a caminar hacia otros lados del claro. Fue entonces cuando vi algo que me hizo entender la verdadera naturaleza de lo que estaba presenciando. En el suelo alrededor de las piedras había huesos, muchos huesos. Algunos parecían de animales, pero otros tenían una forma que no quería reconocer. La criatura se acercó a uno de los montones de huesos y empezó a masticarlos con un sonido horrible, como cuando se rompe una rama seca. Los dientes que vi en su boca no eran de perro. Eran más largos, más filosos, diseñados para desgarrar. Entendí en ese momento que había descubierto algo que no debía saber. Esta criatura, que por semanas había estado subiendo a mi tráiler con forma de mujer, era lo que mi abuela llamaba un nahual, un ser que podía cambiar de forma, que vivía entre dos mundos y que se alimentaba de cosas que era mejor no imaginar. Empecé a retroceder muy despacio, tratando de alejarme sin hacer ruido. La criatura levantó la cabeza inmediatamente y me miró directamente con esos ojos negros. Ahora sabía que estaba ahí. Durante unos segundos que se sintieron eternos, nos quedamos viendo fijamente. Yo paralizado por el terror, ella evaluándome como si decidiera qué hacer conmigo. Después, la criatura abrió el hocico y soltó un aullido que jamás voy a poder sacar de mi memoria. No era el aullido de un lobo o un perro. Era algo mucho más terrible, como si fuera el sonido de todos los miedos del mundo mezclados en uno solo. Corrí como nunca había corrido en mi vida, sin importarme las ramas que me golpeaban la cara, sin cuidarme de las piedras que me hacían tropezar. Solo corría, bajando por el monte lo más rápido que podía, sintiendo que esa cosa me seguía. Podía escuchar sus patas golpeando el suelo detrás de mí, cada vez más cerca. Podía sentir su respiración pesada. Podía escuchar esos gemidos terribles que salían de su garganta. Cuando llegué al pueblo, no paré de correr hasta llegar a mi tráiler. Me subí, arranqué el motor y me salí de ahí a toda velocidad, sin hacer mi entrega, sin recoger mis papeles, sin nada. Solo quería alejarme lo más posible de ese lugar, pero mientras manejaba de regreso a Guadalajara, vi por el espejo retrovisor una figura parada en el camino, viéndome alejar. Incluso desde esa distancia, pude ver esos ojos completamente negros que me seguían con la mirada. Han pasado 3 meses desde esa noche. Renuncié a mi trabajo esa misma semana. Le inventé una excusa a mi patrón. Le dije que tenía problemas familiares. No podía contarle la verdad porque no me iba a creer. Pero el problema es que ella no se quedó en el pueblo. La he visto en otros lugares. A veces la veo parada en esquinas de Guadalajara, siempre con el mismo vestido blanco, siempre con esa sonrisa terrible. Nunca me acerco, siempre me voy corriendo, pero sé que me está siguiendo. Mis amigos dicen que estoy loco, que trabajo demasiado, que necesito descansar. Mi esposa ya no sabe qué hacer conmigo porque ya no duermo, porque brinco con cualquier ruido, porque reviso todas las noches que las puertas y ventanas estén bien cerradas. Lo peor es que últimamente la he estado viendo más seguido. Ya no solo en las esquinas lejanas. Ahora la veo más cerca de mi casa. Ayer la vi parada frente a la ventana de mi cocina a las 3 de la mañana. Cuando encendí la luz, ya no estaba. Anoche encontré huellas en el patio de mi casa. Huellas de patas, como de perro grande que llevaban hasta la ventana de mi cuarto. Sé que está esperando el momento correcto. Sé que eventualmente va a venir por mí, porque vi lo que no debía ver, porque descubrí su secreto, y lo más terrible es que ya no puedo huir. No importa a dónde vaya, ella me va a encontrar. Porque los nahuales nunca olvidan y nunca perdonan. Si alguien escucha esta historia, si alguien encuentra esta grabación después de que yo ya no esté, por favor no vayan a buscar ese lugar en el monte. No traten de encontrar a esa mujer del vestido blanco. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz, aunque la curiosidad los esté comiendo por dentro.
Y si alguna noche, manejando por una carretera solitaria, ven a una mujer pidiendo aventón, no paren. No importa qué tan indefensa se vea. No importa si parece necesitar ayuda. Solo sigan manejando y no volteen atrás, porque una vez que la dejen subir a su coche, ya nunca van a poder bajarla. Continuamos. Hay lugares en este mundo donde la medicina moderna choca con tradiciones ancestrales que han permanecido intactas durante siglos. Como médico, siempre creí que la ciencia podía explicarlo todo, que había una respuesta lógica para cada fenómeno. Pero hay experiencias que cambian para siempre nuestra percepción de la realidad, que nos enseñan que algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es el testimonio de algo que viví en carne propia, algo que me ha perseguido durante años y que finalmente he decidido compartir. Los nombres han sido cambiados para proteger a los que aún viven, pero cada detalle, cada momento de terror que describo ocurrió exactamente como lo relato. Mi nombre es Carlos, soy médico y vengo de la Ciudad de México. Durante mi residencia en medicina interna, decidí participar en un programa de servicio social que me llevó a una comunidad indígena en las montañas de Oaxaca. Era el año 2019 y yo tenía apenas 28 años. Pensaba que sería una experiencia enriquecedora, una oportunidad de ayudar a gente que realmente lo necesitaba. El pueblo se llamaba San Miguel de las Sombras, un nombre que ahora me produce escalofríos cada vez que lo pronuncio. Estaba ubicado en una zona tan remota que tardé casi 2 días en llegar, primero en autobús hasta un pueblo más grande, luego en una camioneta destartalada que subía por senderos que apenas se podían llamar carreteras. Cuando finalmente arribé, el sol se estaba ocultando detrás de las montañas, creando sombras largas y amenazantes entre los árboles. El aire era frío y húmedo, cargado con el aroma de la tierra mojada y algo más. Algo que no pude identificar pero que me hizo sentir incómodo desde el primer momento. El pueblo era pequeño. Quizás unas 200 personas vivían allí. Las casas eran de adobe y madera, con techos de lámina oxidada. No había electricidad en todas las casas. Solo algunas contaban con paneles solares donados por el gobierno. El agua llegaba por tubería desde un manantial en la montaña, pero era irregular. Me instalaron en una pequeña casa al borde del pueblo, que también serviría como clínica. Era un edificio de 2 cuartos que habían construido especialmente para recibir al médico que vendría cada año. Las paredes eran blancas, pero estaban manchadas por la humedad. En las noches podía escuchar ruidos extraños provenientes del bosque que rodeaba el pueblo, aullidos y sonidos que no reconocía. Los primeros días fueron relativamente normales. La gente venía a consultarme por problemas comunes: infecciones respiratorias, problemas digestivos, heridas que no sanaban bien. Eran personas sencillas, trabajadoras, que cultivaban maíz y frijol en las laderas de las montañas. Hablaban principalmente en zapoteco, aunque la mayoría también dominaba el español. Fue durante mi 3ª semana cuando conocí a don Aurelio. Era un hombre de unos 70 años, alto y delgado, con el cabello completamente blanco pero abundante. Sus ojos eran de un color café tan oscuro que casi parecían negros, y tenían una intensidad que me resultaba perturbadora. Su piel estaba curtida por el sol y marcada por profundas arrugas, pero se movía con una agilidad sorprendente para su edad. Don Aurelio era el curandero del pueblo, el hombre al que todos acudían antes de venir conmigo. Al principio, pensé que sería un problema, que habría competencia o conflictos entre la medicina tradicional y la moderna. Pero me equivoqué completamente. El anciano se presentó en mi clínica una mañana, temprano, cuando el rocío aún cubría las plantas del pequeño jardín que había junto a la entrada. Tocó suavemente a la puerta y esperó a que le diera permiso para pasar. Su presencia llenaba el cuarto de una manera extraña, como si trajera consigo la energía del bosque. «Doctor Carlos», me dijo con una voz profunda y pausada, «soy Aurelio. He venido a conocerlo y a platicarle sobre nuestras costumbres». Hablamos durante más de 1 hora esa primera vez. Me explicó que él no competía con la medicina moderna, sino que la complementaba. Se encargaba de los males del espíritu,
de las enfermedades que no tenían nombre en los libros de medicina, de los problemas que afectaban el alma de las personas. Hay cosas que su ciencia no puede curar, doctor, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hay males que vienen de muy adentro, de lugares que sus aparatos no pueden ver. Lo que más me impresionó fue el respeto que le tenía toda la comunidad. Cuando caminaba por las calles del pueblo, la gente se acercaba a saludarlo con reverencia. Los niños corrían hacia él y él siempre tenía tiempo para hablar con cada uno, para preguntarles sobre sus juegos, sus sueños, sus miedos. Las mujeres le llevaban tortillas recién hechas. Los hombres le ofrecían ayuda para arreglar su casa o cuidar su pequeño huerto. Era evidente que don Aurelio no era solo un curandero, era una figura paternal para toda la comunidad, alguien en quien confiaban ciegamente. Su casa estaba ubicada en el centro del pueblo. Era más grande que las demás y estaba rodeada por un jardín lleno de plantas medicinales. Tenía un taller donde preparaba sus remedios, hierbas colgadas del techo, frascos con líquidos de colores extraños, y objetos que no pude identificar pero que despedían un olor intenso y penetrante. Don Aurelio me invitó varias veces a cenar en su casa. Vivía solo. Me contó que su esposa había fallecido muchos años atrás y que nunca habían tenido hijos. La comida era sencilla pero deliciosa, y durante esas cenas me platicaba sobre las tradiciones del pueblo, sobre las creencias de sus ancestros, sobre la importancia de mantener vivo el conocimiento antiguo. La naturaleza tiene sus propias reglas, doctor, me decía mientras servía más café. Nosotros somos parte de ella, no sus dueños. El que olvida eso, sufre las consecuencias. Hablaba con una sabiduría que me fascinaba. A pesar de no haber estudiado en ninguna universidad, don Aurelio conocía plantas y remedios que habían sido transmitidos de generación en generación. Sabía identificar enfermedades solo con mirar a las personas, podía predecir el clima con días de anticipación, y tenía una conexión con la naturaleza que yo nunca había visto. Pero había algo en él que no podía definir, algo que me inquietaba. A veces, cuando hablábamos, notaba que me observaba de una manera muy intensa, como si estuviera estudiándome, como si estuviera evaluando algo que yo no podía percibir. Sus ojos se volvían aún más oscuros y yo sentía un escalofrío recorrer mi espalda. También estaban sus ausencias. Había noches en las que don Aurelio desaparecía del pueblo. Nadie hablaba de eso abiertamente, pero yo lo notaba porque su casa permanecía completamente oscura y silenciosa. Al principio pensé que quizás visitaba a otros pueblos para atender pacientes, pero cuando le preguntaba al respecto, solo sonreía y cambiaba el tema. Hay trabajos que deben hacerse en la oscuridad, doctor, me dijo una vez. La luna llena trae energías especiales y yo debo aprovecharlas para ayudar a mi gente. Durante el día, sin embargo, don Aurelio era la imagen perfecta del curandero benévolo. Atendía a las personas con paciencia infinita, escuchaba sus problemas, les daba consejos, les preparaba remedios que realmente funcionaban. Yo mismo fui testigo de curaciones que no podía explicar con mi conocimiento médico. Recuerdo especialmente el caso de una mujer llamada María, que llegó a mi clínica con una úlcera en la pierna que no sanaba desde hacía meses. Había probado todos los tratamientos que tenía disponibles, antibióticos, cremas cicatrizantes, vendajes especiales, pero nada funcionaba. La herida cada día se veía peor, con bordes inflamados y un color que me preocupaba muchísimo. Le sugerí que fuera al hospital más cercano, que estaba a 4 horas de camino, pero ella no tenía dinero para el viaje ni para el tratamiento. Fue entonces cuando decidió consultar a don Aurelio. El curandero la atendió en su casa, en un cuarto especial que tenía para sus tratamientos. No me permitió estar presente durante la sesión, pero María salió de ahí con una expresión de paz que no había tenido en semanas. Don Aurelio le había dado una pomada de color verde oscuro, hecha con plantas que él mismo cultivaba, y le había dado instrucciones muy específicas sobre cómo aplicarla. En menos de una semana, la úlcera comenzó a sanar. En 2 semanas había desaparecido completamente, sin dejar ni siquiera una cicatriz. Era algo que desafiaba todo lo que yo había aprendido en la universidad, pero no podía negar la evidencia que tenía ante mis ojos.
Casos como ese se repetían constantemente. Don Aurelio curaba dolores crónicos, problemas de fertilidad, depresiones profundas, enfermedades que yo no sabía ni cómo diagnosticar. La gente viajaba desde pueblos lejanos para consultarlo, y él nunca cobraba dinero, solo aceptaba lo que las familias pudieran dar: comida, ayuda en su huerto, o simplemente su gratitud. Pero también estaban los rituales nocturnos. Los rituales comenzaron durante mi segundo mes en el pueblo. Don Aurelio me había explicado que eran ceremonias tradicionales para sanar enfermedades muy graves, males que requerían de toda su experiencia y conocimiento ancestral. Se realizaban siempre durante la luna llena, en un claro del bosque que estaba como a 20 minutos caminando desde el pueblo. Son ceremonias sagradas, doctor, me había dicho con esa sonrisa extraña que cada vez me inquietaba más. Solo participan las familias que realmente lo necesitan, aquellas que tienen problemas que van más allá de lo que usted o yo podemos manejar de manera normal. La primera vez que escuché sobre estos rituales fue cuando la señora Elena vino a mi clínica con su hijo Miguel, un niño de apenas 8 años que había estado enfermándose constantemente. Tenía fiebres muy altas que aparecían sin razón, pesadillas terribles que lo hacían gritar en las noches, y había comenzado a hablar de cosas extrañas, de sombras que lo seguían y voces que solo él podía escuchar. Yo lo examiné completamente. Le hice todas las pruebas que podía hacer con los recursos limitados que tenía, pero no encontré nada anormal. Sus signos vitales estaban bien. No tenía infecciones, no había señales de ninguna enfermedad física, pero el niño cada día se veía más pálido, más delgado, como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro. Don Aurelio dice que Miguel tiene un mal muy profundo, me explicó Elena con lágrimas en los ojos. Dice que necesita hacer una ceremonia especial para salvarlo, un ritual que solo se puede hacer en luna llena. Le pregunté si podía acompañarlos por curiosidad médica y también por preocupación por el niño. Elena me miró nerviosa y me dijo que tenía que preguntarle al curandero. Al día siguiente, don Aurelio vino a mi clínica. Doctor Carlos, usted es una persona de ciencia, me dijo sentándose frente a mi escritorio. Hay cosas que su mente racional no va a poder entender ni aceptar. Es mejor que no participe en estas ceremonias. Pero yo insistí. Le dije que como médico del pueblo tenía derecho a estar presente, que quería aprender sobre sus métodos tradicionales, que respetaba sus creencias, pero que también necesitaba asegurarme de que los niños estuvieran seguros. Don Aurelio me miró durante mucho tiempo sin decir nada. Sus ojos se habían vuelto completamente negros, como 2 pozos profundos, y yo sentí que podía ver algo moviéndose en su interior, algo que no era completamente humano. Está bien, doctor, me dijo finalmente. Pero debe prometerme que no va a interferir sin importar lo que vea. Nuestros ancestros tenían conocimientos que se han perdido, formas de sanar que van más allá de sus pastillas y sus inyecciones. La noche del ritual llegó 2 días después. Era una noche fría y sin viento, el tipo de noche en la que los sonidos viajan muy lejos y cada sombra parece tener vida propia. Don Aurelio vino a buscarme como a las 9 de la noche. Llevaba una bolsa de cuero vieja llena de objetos que no pude ver claramente. Caminamos en silencio por un sendero que se adentraba en el bosque. La luna estaba completamente llena y brillaba entre las ramas de los árboles, creando patrones de luz y sombra que se movían como si estuvieran vivos. Los únicos sonidos eran nuestros pasos sobre las hojas secas y el ocasional ulular de un búho a la distancia. El claro donde se realizaría el ritual era un espacio circular rodeado por árboles enormes. En el centro había una fogata ya encendida, y alrededor de ella estaban sentadas varias familias del pueblo. Reconocí a Elena con su hijo Miguel, a la familia de Pedro cuyos gemelos de 6 años habían estado teniendo los mismos síntomas extraños que Miguel, y a otras 3 familias con niños pequeños. Todos los niños se veían enfermos, pálidos, con ojeras profundas y esa expresión ausente que me había preocupado tanto. Estaban sentados muy juntos, casi abrazándose unos a otros, como si tuvieran miedo de algo que yo no podía percibir. Don Aurelio se colocó junto a la fogata y comenzó a hablar en zapoteco.
Su voz había cambiado. Era más profunda, más resonante, como si viniera desde muy adentro de la tierra. Sacó plantas de su bolsa y las arrojó al fuego, creando humo de colores extraños que despedía un olor intenso y dulzón. Los adultos comenzaron a cantar. Una melodía antigua que nunca había escuchado pero que me producía escalofríos. Los niños permanecían en silencio, pero yo notaba que sus ojos seguían cada movimiento de don Aurelio con una intensidad que no era natural en niños tan pequeños. El curandero sacó más objetos de su bolsa, huesos de animales, piedras talladas con símbolos que no reconocí, y un líquido oscuro en una botella pequeña. Comenzó a moverse alrededor de la fogata, bailando de una manera que parecía más animal que humana. Sus movimientos eran fluidos pero salvajes. Fue entonces cuando comencé a notar los cambios en don Aurelio. Su piel parecía estar brillando con una luz propia, y sus ojos reflejaban las llamas de la fogata de una manera que no era normal. Sus manos se veían más largas, sus dedos más delgados, y cuando abría la boca para cantar, sus dientes parecían más afilados de lo que recordaba. Los niños comenzaron a levantarse uno por uno, como si estuvieran hipnotizados. Caminaron hacia don Aurelio formando un círculo alrededor de él, y él puso sus manos sobre la cabeza de cada uno. Cuando los tocaba, los niños se estremecían, y sus ojos se ponían completamente blancos. «Están sanando», me susurró Elena, que estaba sentada junto a mí. Don Aurelio está sacando el mal que tienen adentro, pero yo veía algo completamente diferente. Los niños no se veían mejor, se veían peor. Su piel se había puesto aún más pálida, casi transparente, y parecían estar perdiendo peso ante mis propios ojos. Era como si algo los estuviera drenando, chupando su energía vital. Don Aurelio levantó la botella con el líquido oscuro y tomó un trago. Inmediatamente, su cuerpo comenzó a cambiar de manera más evidente. Su espalda se arqueó, sus brazos se alargaron, y su cara se estiró de una forma que no podía ser natural. El sonido que salía de su garganta ya no era humano. Era un gruñido profundo que me recordó a los sonidos que había escuchado en las noches desde que llegué al pueblo. Los padres de los niños parecían estar en trance, cantando cada vez más fuerte, con los ojos cerrados y balanceándose hacia adelante y hacia atrás. No se daban cuenta de lo que estaba pasando con sus hijos. No veían que los pequeños se estaban desplomando uno por uno. Fue entonces cuando entendí la verdad horrible. Don Aurelio no era solo un curandero. Era algo más, algo antiguo y hambriento que se había disfrazado de sanador para poder alimentarse de los más inocentes del pueblo. Los rituales no curaban a los niños, los preparaban para algo mucho peor. Cuando el curandero terminó su transformación, ya no quedaba nada humano en él. Era una criatura enorme, peluda, con garras afiladas y ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Un jaguar, pero no un jaguar normal. Era algo más grande, más inteligente, más malévolo. Los niños yacían inconscientes alrededor de la fogata, respirando apenas. La criatura en la que se había convertido don Aurelio se acercó al primero de ellos, Miguel, y lo levantó con una delicadeza terrible. Fue entonces cuando traté de intervenir. Me levanté gritando, tratando de alertar a los padres, pero ellos no podían escucharme. Estaban completamente controlados por whatever hechizo había lanzado el falso curandero. Corrí hacia los niños, pero la criatura me vio acercándome. Sus ojos se clavaron en los míos y sentí que mi cuerpo se paralizaba completamente. No podía moverme. No podía hablar. Apenas podía respirar. Una voz resonó dentro de mi cabeza. La voz de don Aurelio, pero distorsionada, llena de una maldad ancestral. «Doctor», me dijo sin mover los labios, «usted prometió no interferir. Estos niños me pertenecen ahora. Sus almas me darán la fuerza que necesito para seguir viviendo, para seguir protegiendo a este pueblo». «Protegiendo», repetí en mi mente porque no podía hablar. ¿Protegiendo de qué? De la civilización, doctor. De gente como usted que viene a cambiar nuestras costumbres, a destruir nuestras tradiciones. Estos sacrificios son necesarios para mantener el equilibrio. La criatura cargó a Miguel
y desapareció entre los árboles con una velocidad sobrenatural. Los otros niños fueron llevados de la misma manera, uno por uno, mientras sus padres seguían cantando sin darse cuenta de lo que estaba pasando. Cuando el último niño desapareció, el hechizo que me tenía paralizado se rompió. Los padres abrieron los ojos y miraron alrededor confundidos, como si despertaran de un sueño profundo. «¿Dónde están los niños?», preguntó Elena, mirando el lugar vacío donde había estado sentado Miguel. «Don Aurelio se los llevó para la parte final del ritual», respondió uno de los hombres. «Dijo que tenían que pasar la noche en un lugar sagrado para completar la sanación. Pero yo sabía la verdad. Sabía que esos niños nunca iban a regresar. Corrí de vuelta al pueblo esa misma noche. Empaqué mis pocas pertenencias y salí hacia la ciudad sin decirle nada a nadie. No podía quedarme ahí. No podía enfrentar a las familias cuando se dieran cuenta de que sus hijos habían desaparecido para siempre. Durante el viaje de regreso, traté de contactar a las autoridades, de reportar lo que había visto, pero ¿quién me iba a creer? ¿Cómo iba a explicar que un respetado curandero se convertía en jaguar para llevarse niños? Cuando finalmente llegaron las investigaciones al pueblo, semanas después, don Aurelio había desaparecido también. Su casa estaba vacía, como si nunca hubiera vivido ahí. Los habitantes del pueblo juraron que nunca había existido un curandero llamado Aurelio, que el doctor de la ciudad se había vuelto loco por la soledad y el aislamiento, pero yo sé lo que vi. Y sé que en algún lugar de esas montañas esa criatura sigue viva, esperando el momento adecuado para regresar y reclamar más víctimas. Han pasado 4 años desde entonces, y aún tengo pesadillas cada noche. Pesadillas donde veo los ojos de esos niños, donde escucho sus voces llamándome, pidiéndome que los ayude. Pesadillas donde don Aurelio aparece en mi cuarto, con esa sonrisa horrible, recordándome que yo fui testigo de su verdadera naturaleza y que algún día vendría por mí también. He tratado de volver a una vida normal, he intentado olvidar lo que pasó en San Miguel de las Sombras, pero es imposible. Porque sé que en este mundo hay monstruos reales, criaturas que se esconden detrás de caras amables y sonrisas benévolas. Y sé que don Aurelio sigue ahí, en algún lugar alimentándose de la inocencia y manteniendo vivas tradiciones que deberían haber muerto hace siglos. Por eso escribo esta historia. No para que me crean, porque sé que la mayoría no lo hará. La escribo como una advertencia, para que si algún día alguien se encuentra con un curandero como don Aurelio, sepa reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Porque una vez que el jaguar ha probado la sangre joven, nunca deja de tener hambre, y yo seré su próxima presa.